Dios les bendiga, hermanos. Pues yo les mandé el texto bíblico, es Salmo 1. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, a convenirnos todos en la palabra de Dios y a darle gracias por este momento. Bendito Padre Celestial, poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta noche, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas, mi Señor, hoy entender tu palabra. Permítenos escudriñar tus escrituras, mi Señor, porque sabemos que toda palabra tuya, bendito Padre, es bajada del cielo a nuestras vidas, que tú hablas a tiempo y a destiempo. Padre, no permitas que hable el hombre, sino que tu Espíritu Santo, mi Señor, hoy hable a través de cada uno de nosotros, y que esta palabra, mi Señor, dé fruto en abundancia. Que esta palabra no vuelva vacía, mi Señor, y que sea edificación para tu casa. Así como tus dones, mi Señor, son para tu casa, hoy permite que esta palabra sea de bendición a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, yo mandé el Salmo 1 y quiero más o menos hacer un pequeño resumen de lo que significan los salmos. Dice en la Biblia que nos regaló el pastor Hansel hace 3, 4 años, no más, como 5 años, ¿no, pastor? Estábamos en la segunda iglesia y es una Biblia de estudio, es muy buena Biblia, ¿no? Yo he buscado muchas cosas ahí, me ha servido de mucha bendición. Dice, la colección entera de salmos se titula como libro de alabanzas. Los rabinos la designaron ese nombre. La Septuaginta, la traducción griega, la titula también como salmos. Esta Septuaginta, hermanos, esta es una institución que se dedicó mucho tiempo a trasladar todo lo que es el hebreo al griego. Y muchos antes, hubo incluso una prédica donde el pastor Hansel nos enseñaban los nombres, ¿por qué en griego, no? Porque muchos decían, no, es que ese no, el griego, el español, el latín, no es un nombre de Dios. Claro que sí, hermanos, porque sabemos que el apóstol Pablo estuvo en Tesalónica y ahí le predicó a muchos judíos y de ahí nace todo lo que es esta Septuaginta, que traduce todo lo que es el hebreo al griego. Por eso hay tantos nombres griegos. En el antiguo Israel lo llamaban el libro de los himnos, inspirado por Dios. Sabemos, hermanos, que en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Los salmos, hermanos, para el pueblo de Israel es un salmo de adoración. O sea, los israelitas, hermanos, alaban a Dios, adoran a Dios desde que, si nosotros nos ponemos a leer el Salmo 1, es un salmo de instrucción, pero es adoración del Señor, ¿no? Es una base de adoración. Y hay distintos salmos. Hay salmos de enseñanza, hay salmos que guían nuestras vidas, salmos de clamor, salmos de historia, salmos de auxilio, salmos de petición, salmos de guerra también hay, hermanos. De estos 150 salmos, hermanos, 75 se le atribuyen a David. Y no digo el rey David porque antes de que fuera rey, David ya clamaba al Señor en los salmos. Estos salmos, hermanos, también son para Moisés, para los hijos de Core y Salomón. Básicamente ellos son los que fueron inspirados por Dios para tener estos 150 salmos. Los hebreos, hermanos, utilizaron estos 150 himnos y oraciones para expresar distintos momentos con su relación con Dios. Los salmos cubren todo el campo de emociones humanas, desde la alegría hasta la furia, de esperanza hasta la desesperanza, y lo vemos reflejado en la vida de Moisés, de Salomón y de David. ¿Sí, hermanos? Al día de hoy, hermanos, los salmos son parte esencial de nuestra vida, ¿no, hermanos? Un cristiano, estos salmos, hermanos, lo debemos aplicar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, porque un salmo, hermanos, como lo expresaban los israelitas, nos acerca más a Dios. En un salmo, hermanos, yo puedo conocer la guianza, puedo conocer más a Dios y puedo acariciar más la presencia de Dios. ¿Y por qué yo estaba estudiando este salmo, hermanos? ¿Por qué el Salmo 1 empieza con esta instrucción? ¿Y por qué no empezó la palabra de Dios con el Salmo 91, con el 23, con el Salmo 119? Imagínense el Salmo 119 con 150 versículos. Pues, ¿cuándo nos lo íbamos a aprender, no? Pero el Salmo 1, hermanos, le habla directamente al hombre, ¿no? Bueno, hermanos, sabemos que
que Dios es un Dios de orden, hermano. En el Salmo del Mundo, hermanos, vemos reflejado el hombre justo y el hombre malo. Y si ustedes lo buscan en sus Biblias, así dice, ¿no? El hombre justo, el hombre malo. El Salmo tiene un mensaje, hermanos, de instrucción. Es un mensaje que tenemos que ponerlo en práctica, pero a la voz de ella, hermanos. Es un mensaje que nos sirve como meta. Como decía el apóstol Pablo, ¿no? Mi meta es el supremo llamamiento. Así es, este Salmo, hermanos, desde hoy yo creo que tiene que ser un parteaguas, ¿no? Yo cuando llegué aquí a saber de Dios, hermanos, cuando estuve en la iglesia, cuando yo empecé a leer este Salmo, desde ahí empezó a cambiar mi vida. Desde ahí el Señor me empezó a transformar mi vida. Y yo vi un Edgar en todas estas etapas, ¿no? Malo, pecador, burlador, no, porque ahorita vamos a ver quién es un burlador, hermanos. En este Salmo, hermano, podemos ver tres enseñanzas grandiosas. Hay personas o distinto tipo de personas en el ámbito espiritual. Hay caminos distintos y hay destinos finales. Es lo que nos refleja todo este Salmo. Y queremos empezar, hermanos, con bienaventurado. Yo creo que todos conocemos esta palabra, hermanos. Bienaventurado, sabemos que es doblemente feliz, dichoso, doblemente bendecido. Pero esta felicidad, hermanos, no es de un momento, es para siempre. Esta bienaventuranza, hermanos, la podemos ver reflejada el día de hoy en nuestras vidas, en nuestras familias, porque Dios ha sido bueno, porque Dios nos ha bendecido, hermanos, tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Y yo platicaba con un hermano aquí, con mi hermano Alexis el domingo, porque él me hablaba que ahorita le estaba pasando una situación difícil en la economía. Le digo, hermano Alexis, ahorita lo primero que tienes que es aferrarte a la presencia de Dios, ¿no? No te alejes de Dios, hermano, porque la felicidad de un hombre, hermano, no consiste en las cosas materiales. No consiste en las situaciones, en las emociones, en los problemas, sino la bienaventuranza de un hijo de Dios es que siempre vas a ser bendecido, siempre vas a ser prosperado y siempre vas a ser protegido por el poder de Dios y por la misericordia de Dios. Un hijo no puede basar su felicidad, hermano, en los bienes materiales o en tenerlo todo o lo más necesario, porque nosotros hemos tenido escasez y hemos tenido abundancia, ¿no? Yo, hermanos, en la pandemia, si alguien aquí batalló en la economía, fue un servidor, hermanos. Yo de tener una estabilidad económica que yo la confundía antes con la felicidad, con el estar bien, con decir todo lo puedo con el dinero, no, hermanos. Yo hoy lo veo reflejado que hoy le doy gracias a Dios, hermanos, porque esa falta de economía me llegó a conocer más a Cristo y me permitió ver más el amor de toda esta congregación. Hoy lo disfruto, hermanos. Yo les puedo decir que yo antes, en Santander, yo tengo una cuenta que se llama Select. Yo ni me formaba en las filas, yo llegaba directamente a la fila de al lado. Cuando se me acaba mi economía, hermanos, yo me formaba 3 horas, hermano Alexis, tú estás de testigo. Íbamos hasta Chalco por 2,600 pesos, hermanos. Y esos 2,600 pesos me sabían a gloria. Iba y lo compraba de pura despensa. Yo una ocasión le dije a mi pastor Hansel, pastor, yo lo único que le pido a Dios es que no se enferme mi familia. Porque a mí ya no me alcanzaba, hermanos, para un tratamiento, ni para un tanque de oxígeno, ni para tantos medicamentos. Pero Dios escuchó mi clamor, hermanos, y nunca fallecimos de salud, ¿no? En la economía sí me falló pero nunca, siempre tuvimos para comer. Y entonces hoy es cuando puedo decirles, hermanos, que sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Y que al día de hoy, hermanos, en ese momento yo disfrutaba toda la palabra de Dios, todas las oraciones de mis hermanos, cualquier texto bíblico que llegaban y me daban, hermanos, yo lo atesoraba, esa era mi felicidad, ¿no? La palabra de Dios fue la que me sacó adelante. Por eso hoy le puedo decir que un hombre dichoso sabe vivir en la abundancia y sabe vivir en la escasez, y en cualquier situación, en cualquier problema, somos bienaventurados. Y si hermanos, lo podemos ver en Mateo 6:33, todos lo conocemos, ¿no? Ese texto dice, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás, hermanos, viene por añadidura. Bueno, hermanos, pues ahora vamos a meternos más a la palabra. Dice consejo de malos. Esto lo saqué también de la Biblia.
lo saqué también de Google y dice, malo, alguien que no conoce la ley de Dios, que está de espaldas a Dios, no tiene ninguna norma divina, tiene un corazón duro, se deja llevar por sus propios deseos morales y sociales, es arrastrado por el mundo y sus modas, alguien ignorante en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, aquí sí vamos a ver realmente que son tres distintas personas en distintos estados espirituales. Un hombre malo, hermanos, pues no conoce la ley de Dios, está en la ignorancia, nunca le han hablado de la palabra de Dios y él se deja llevar por sus impulsos, se deja llevar por sus emociones, se deja llevar por el momento, se deja guiar por cualquier situación. Un hombre malo, hermano, pudimos haber sido nosotros porque antes no conocíamos nada de la palabra de Dios. Ese es el hombre malo. Dice la Escritura que donde no hay ley, no hay pecado. Entonces no podemos comparar un hombre malo con un pecador. Un hombre malo es aquel que absolutamente le hablan de un Dios, pero él dice, ¿dónde está tu Dios? Enséñame a tu Dios. A mí en el trabajo varias veces, incluso yo les he compartido palabra y alrededor se burlan, ¿no? ¿Y dónde está ese Dios, no? ¿Y dónde está ese Dios? O sea, no lo conocen. Y no es porque realmente esas personas viven en la ignorancia, ¿no? Dice la palabra de Dios que su pueblo padeció por ignorancia, hermanos. Pero son personas que tienen un corazón duro, son personas que, si nosotros nos ponemos a ver ahorita las noticias, hermanos, pues hay una maldad grandísima, ¿no? Esos hombres son despiadados, esos hombres son malditos, esos hombres no se tientan el corazón con nada, ¿no? Si ustedes escuchan la radio, pues ya cada vez el ataque a las mujeres es más grave, ¿no? Antes eran por situaciones, accidentes, por otros problemas. Ahora ya escuchamos en la radio que ya las golpean, ya abusan de ellas, ya las maltratan, las ahorcan, les hacen muchas cosas muy horribles. Ese es un hombre malo que no sabe que hay un Dios, ¿no? Que algún día le contaron de un Dios, pero nunca le interesó ese Dios, ¿sí, hermanos? En Juan 3, 1, 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Sí, hermanos? En Romanos 3:20, no sé si alguien me puede ayudar, hermanos, con Romanos 3:20. Hermano Maritza, por favor. Gracias. Amén. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén, hermanos. Entonces aquí la palabra de Dios es un poquito más explícita y nos dice quién es un hombre malo, ¿sí, hermanos? Dice, el consejo de un malo hermano entra por el oír y eso actúa en nuestra mente. Por eso nuestros pensamientos es lo primero que tenemos que cubrir, ¿sí, hermanos? Y sabemos que si nos cubrimos los pensamientos nos podemos meter a Efesios, a cubrirnos con el escudo de Dios. Pero en 2 de Corintios 10, 13, 16, hermanos, no sé si alguien me la pueda leer, si son tan amables. 2 de Corintios 10, 13, 16. Nos habla de cómo cubrir esos pensamientos, cómo debemos cubrir nuestra mente de esos malos pensamientos. Diez, 3, 16. Perdón. 2 de Corintios 10, 3. No, ¿sabe qué, hermana? No. Dice el 3, es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Ahorita lo rectifico, hermanos, perdón. Sí, no, es que aquí lo hice en la computadora y me falló ahí un dedito. Perdón, hermanos. Bueno, hermanos, aquí en Juan 3, 1, 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y muchos
nos podrán decir, ¿dónde está tu Dios? ¿No? Enséñanos a tu Dios, hermanos. Pero yo aquí me ponía a reflexionar y de lo que nos comentaba el pastor Hansel, de un milagro, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido un milagro? ¿Cuántos de nosotros hemos visto en una familia, en la iglesia, en nuestras vidas, un milagro? Tal vez antes no sabíamos cómo actuaba un milagro, pero sí teníamos fe. Sí sabíamos cómo agradar a Dios, hermanos, porque clamábamos a Dios aunque no sabíamos que era un clamor. Sí sabíamos platicar con Dios, aunque antes yo le llamaba rezar con Dios, ¿sí, hermano? Sí oíamos la palabra, aunque cada 8 días a mí en la iglesia tradicional me decían prácticamente lo mismo. Y sí había un amor a Dios porque sí había un llamado, hermanos, ¿sí, hermanos? Entonces ese milagro lo hemos visto todos. Es cuando nosotros podemos ver a Dios. Pero cuando hay esa fe, hermanos, y nosotros la trasladamos a aquellas personas que no creen, pues es imposible. Por eso siguen en esa condición de malos. Pero cuando alguien cree, hermanos, en el poder, en el amor y en la misericordia de Dios, todo empieza a transformar a través de la fe. Dice, seguimos, hermano, ni anduvo en consejo de pecadores. Ahora sí vamos a ver, hermanos, la condición de un pecador. La condición de Edgar, hermanos. En estos versículos que vamos a leer, los hermanos, se describe en totalidad la condición de un pecador. Hermanos, hoy les invito en el nombre de Jesús que pongamos mucha atención y veamos, hermanos, que nos pongamos hoy en la palabra de Dios, como dicen, la ley es un reflejo a nuestra alma. Vamos a ver esa condición de pecador, vamos a ver de qué hemos salido, vamos a ver en qué situación estamos, a ver si para nosotros ya el pecador no existe en lo más mínimo. Isaías 59 del 1 al 15. ¿Me apoya, pastor Hansel? Sí. Isaías 59 del 1 al 15. Que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de esos huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no hay salvación, y se alejó de vosotros, porque vuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Al prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la iniquidad no pudo venir.
y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Amén. Hermanos, ¿me apoyan con Romanos 3, del 9 al 20? Aquí también es más explícita la palabra de Dios y nos dice que es un pecador. Romanos 3, del 9 al 20. Sí, hermana. Todos son culpables. ¿Y qué significa todo esto? ¿Estamos los judíos en mejores condiciones que los que no son judíos? Claro que no. Ya dijimos tanto que los judíos como los que no son judíos tienen tendencia al pecado, pues como está escrito, no hay justo ni a un solo. No hay quien tenga entendimiento, no hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios, todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Su boca es un sepulcro abierto, usan la lengua para engañar. Lo que dicen es como el veneno de una serpiente. Su boca está llena de maldición y de amargura. Están siempre listos para herir o matar. Donde quiera que van causan destrucción y tristeza. No conocen el camino que lleva a la paz. No les pasa por la mente tener respeto o temor a Dios. Ahora sabemos que lo que dice la ley es para los que tienen la ley. Se acabaron las excusas. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios, porque nadie consigue ser aprobado por actos de obediencia a una ley. La ley solo nos muestra nuestro pecado. Amén. Amén, hermanos. Entonces aquí sí ya nos aclara un poquito más quién es un pecador. Alguien que conoce la ley, somos nosotros. Un pecador, hermanos, es alguien que conoce bien la palabra de Dios. Aquí hay palabras que resaltan mucho. Dice, un pecador conoce sus pecados y no quiere salir de ellos. Un pecador, hermanos, no tiene obediencia. Un pecador destruye. Un pecador, a donde quiera que va, dice que arma un desorden. Y en Eclesiastés 7:20, hermanos, yo se los voy a leer aquí un poquito más rápido. Eclesiastés 7:20. Dice la palabra de Dios, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Entonces, mis hermanos, pues esta palabra de Dios es algo que es dura, ¿no? La palabra de Dios. Pero a la vez es un reflejo, nos enseña quién es un pecador. Pero si, hermanos, si yo soy una persona inconsciente, una persona que no tenga temor a Dios, yo me puedo quedar en Eclesiastés 7:20, pues no hay un justo. Todos somos pecadores, voy a seguir haciendo el pecado. Al día de hoy, hermanos, ¿cuál es la diferencia de un pecador que siga haciendo el pecado o de un pecador que esté corrigiendo su vida? La diferencia, hermanos, lo tenemos que hacer reconociendo nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que en Juan 1, en el versículo de Juan, no recuerdo si es 1:11, dice la palabra de Dios, dice Juan 1:11, dice que el que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y aparte, hermanos, dice que nos limpia de toda maldad. Para yo salirme de esa condición de pecado, hermano, primero tengo que reconocer que soy un pecador. Pero también tengo que tener en mi vida el querer de salirme de ese camino de pecador. No debo de estar siempre en este camino y decir, no hay un justo, todos somos pecadores, yo me sigo quedando aquí porque todos los que están a mi alrededor son pecadores, ¿no? Entonces, esa es la parte importante, que Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Pero cuando yo le confieso al Señor, le digo, Señor Padre eterno, yo vengo ante ti y te digo, Señor, que yo soy un pecador, te confieso mis pecados, mi Señor, pero yo tengo la confianza que tú eres un Dios fiel y justo para perdonar todos mis pecados, Señor, y aparte de todo, Señor, me limpias de toda maldad. Hermano, nos quitamos un peso de encima. Nos despojamos esa maleta que traíamos atrás, cargando de tantos pecados, de tantos problemas. Hoy la hacemos a un lado, gracias a la infinita misericordia de Dios. En esta condición, hermanos, de que estamos viendo lo que es el pecador, también Dios nos ha dado un corazón sabio y entendido, que sepa discernir entre el bien y el mal. Nos dice la palabra de Dios que tenemos que buscar la paz y la santidad con todos, sin la cual
no veremos el rostro de Dios. Entonces, hermanos, nos ha enseñado muchas veces, yo me acuerdo mucho en las primeras enseñanzas de mi hermana Brenda, ¿no? De la santidad, es ver el pecado y apartarte, ¿no? Ver el pecado y hacerte a un lado mejor. Si no puedes, apártate. No puedes tentar al pecado tampoco, hermanos, porque no estamos preparados. Y yo escuchaba, sabemos que la debilidad de un hombre como la debilidad de una mujer, pues son las mujeres y son los hombres, ¿no? Y yo escuchaba a un pastor hace tiempo que decía que él batallaba con las mujeres. Dice, pero algo que he aprendido hoy es evitar la segunda mirada. Dice, cuando yo evito la segunda mirada, me aparto del mal, me aparto del pecado, porque hoy en la calle pues ya se ven muchísimas cosas, hermanos. Entonces, si nosotros vemos el pecado, ya lo vimos, porque en ocasiones va a estar a nuestra vista, va a estar en nuestro camino. Ya lo vi, me hago a un lado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que le agrada a Dios, hermanos, ver nuestra condición, porque al Señor nadie lo engaña. Dice la palabra de Dios, ser hacedores y no tan solamente oidores, porque a Dios nadie lo engaña, hermanos, ¿sí? Y esta condición, hermanos, de pecadores lo podemos ver, si no mal recuerdo, en el libro de Mateo, cuando se presenta el publicano y el fariseo en el templo. Sabemos que el fariseo va y se alarda, ¿no? Se enorgullece, le dice, Señor, yo no soy como ese pecador, yo no soy como ese publicano, yo sí oro, yo sí doy ofrendas, yo diezmo, mi Señor, yo vengo cada diario, cada miércoles, cada domingo vengo al templo, mi Señor, estoy en tu presencia. Pero la condición del publicano fue humildad, hermanos. Él le dijo, Señor, yo vengo ante tu presencia reconociendo que soy un pecador, pero hoy, Señor, te entrego mis pecados y quiero seguir en tu camino, quiero estar en tu presencia. Esa oración, hermanos, de humildad, Dios la reconoce, ¿no? Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Esta diferencia, hermanos, va a ser nuestro caminar, nuestra elección, de decir, sí, soy pecador, pero de hoy en adelante tengo que ir mejorando en cada estado. Ya vimos lo que nos dice Romanos 3, del 9 al 20, ¿no, hermanos? Un pecadorazo, ¿no, hermanos? Pero de ese pecadorazo, si hacemos una lista del 1 al 20, ¿cuántos tenemos? A lo mejor ya más tenemos 2, tenemos 3. Si tenemos 20, no importa, hay que pedirle perdón a Dios, hermanos. Y nuevamente, porque, hermanos, hay algo que es bien importante. Sabemos que Dios, como yo les decía, Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Cuando nosotros clamamos, hermanos, con verdadera intención de pedirle auxilio, cuando clamamos con fe, hermanos, Dios sí nos responde. Hoy, ¿qué nos justifica, hermanos? Que no somos pecadores. La sangre de Cristo nos alcanzó su misericordia. Porque por la ley, hermanos, yo creo que de aquí, pues, nadie la cumple, ¿no? La ley, nadie pudo con ella. Pero dice la palabra de Dios que así como aumentó el pecado, aumentó la gracia de Dios. Hoy, por la gracia de Cristo, hermanos, hoy todos somos salvos. ¿Sí, hermano? Ese hombre pecador, hermanos, fuimos alcanzados por la misericordia de Dios, porque sabemos que hay un llamado, ¿no? Dice, muchos son los llamados, pero pocos somos los elegidos. Pero para que seamos elegidos, como dice el pastor, debemos de tener fe, debemos de agradar a Dios, hermanos. Ese hombre pecador, hermanos, pues hay esa oportunidad, como yo les decía. Hoy sabemos, hermanos, que la verdad nos hará libres. Y sabemos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hermanos. A Dios, hermanos, lo tenemos que agradar. Cuando agradamos a Dios, hermanos, cuando adoramos a Dios, créanme que sí hay libertad. Créanme que ese hombre pecador se hace a un lado por la misericordia y por la gracia de Dios. El Señor sí conoce la intención de nuestros corazones, hermano. Hace un momento cantábamos al Señor que solamente Él es digno, ¿no, hermano? Pero cuando estábamos en la alabanza, hermanos, yo creo que cuando todos alabamos al Señor con ese entendimiento, con ese amor desde lo más profundo de nuestro ser, a nuestro corazón, esa alabanza, esa adoración crece, ¿no? Y es cuando nos justificamos por la gracia de Cristo y por el amor de Cristo, es que hoy somos libres, hermanos. Ahora vamos a ver, hermanos, qué significa un escarnecedor. Y aquí también debemos de tener mucho cuidado. Dice escarnecedor o burlador. Son aquellos que tienen una conciencia endurecida y que sus malas acciones añaden a sus burlas contra todo aquel que no piensa ni vive igual que ellos. Estos burladores
andan según sus malvados deseos y se ríen de los juicios de Dios. En segunda de Pedro 3 y 4, ¿me puede ayudar alguien, hermano? Segunda de Pedro del 3 al 4 y Judas 1, 18 y 19. Segunda de Pedro 3, del 3 al 4. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Sigo? Ajá, hermano. A ver, me ayudan con primera Judas 1, 18 y 19. Ahorita yo busco esta de Judas 1. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Amén. Si hermanos, aquí nos habla la palabra de Dios, que es un burlador. ¿Sí? Entonces, hermanos, un burlador, hermanos, es alguien que ya conoce súper bien la palabra de Dios. Alguien que ya puede tener hasta menosprecio por un hermano que no tenga tanto conocimiento, por los nuevos se puede decir. Un burlador es aquel que ya cree que solamente él que guarda él todos los mandamientos, que solamente él conoce la ley de Dios y que que incluso hasta le añade todavía palabra de Dios, ¿no? Un burlador es aquel que dice esta palabra pues a mí no se me hace que es perfecta, porque yo sé que mi pensamiento me dice que esto no fue de Dios, sino que le componemos o todavía le aumentamos más a la palabra de Dios, ¿no, hermanos? Más o menos así. Ese es un burlador, alguien que no respeta los juicios de Dios, alguien que se puede burlar de su hermano, alguien que la palabra de Dios, pues incluso todo el temor a Dios lo ha perdido. Incluso puede hasta burlarse del Espíritu Santo, lo que nos comentaba mi hermano Giovanni, ¿no? En la palabra de Dios. Es un burlador, es alguien que ya la palabra de Dios la toma como si no existiera, ¿no? La hace como a su antojo, no la respeta y se burla de cualquier persona, ¿no, hermanos? Ese es un burlador. Entonces, hermanos, aquí en este salmo, yo les comentaba que para mí esto fue un parteaguas en mi vida. Y al día de hoy este salmo, hermanos, es un salmo que sirve de instrucción. Un salmo que nos sirve para nuestra guía. Un salmo, hermanos, que nos sirve hasta para predicarles o para demostrarle a muchas personas cuál es el bien de un hombre, cuál es el mal de un hombre y cuál es el destino de un hombre que no sigue la palabra de Dios. Si continuamos en el versículo 2, hermanos, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y la medita de día y de noche. Y como ejemplo tenemos el libro de Josué 1:8, dice que este libro lo tenemos que meditar de día y de noche y guardar en nuestro corazón todo lo que en él esté escrito para que seamos prosperados en todo lo que hagamos. Entonces, mis hermanos, yo recuerdo siempre que mi hermana Patti me decía, Edgar, ¿quiere aprender más de la palabra de Dios? Solamente le voy a dar un consejo, lea 3 versículos al día. Y si puede leer 3 en la mañana y 3 en la noche, no, de bendición. Entonces yo cada que me voy a acostar, hermanos, cuando no leo y recuerdo eso, ni siquiera leíste un versículo, ¿no? Híjole. Pero esa enseñanza me quedó grabada para toda mi vida y hoy, hermanos, ese es mi mínimo, mi meta es 3 versículos al día. Pero si puedo leer más, le doy gracias a Dios. Y si leí en la tarde, gloria a Dios, hermanos. Y si en la mañana leí, gloria a Dios. Pero trato de esforzarme a leer 3 versículos diarios en mi vida. Y eso me ha dado sabiduría, me ha dado entendimiento y ha corregido muchas partes de mi vida, hermanos. Entonces, meditar en la palabra de Dios, mis hermanos, es meternos hasta las entrañas de Cristo Jesús. Es meternos hasta buscar cada coma, cada punto y decir, Señor, ¿qué me quieres decir hoy a mi vida, no? ¿Qué quieres que yo haga, Señor, en mi vida? ¿Cómo quieres que yo corrija mi vida? Y pedirle perdón también por mis malas acciones.
En el 1:3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Sí, hermanos, ese fruto a su tiempo, pues, como dice la palabra de Dios, es poco a poco, hermanos, ¿no? Yo la verdad, yo antes cuando me pasaban aquí a hacer una oración duraba 30 segundos, 1 minuto, a lo mejor ahora voy a durar 5 minutos. A lo mejor hoy voy a hablar 30 minutos, mis hermanos, lo que Dios permita, ¿no? Pero Dios nos va avanzando y es poco a poco, poco a poco. Pero la palabra de Dios, hermanos, sí da fruto, sí da fruto. Ese cambio, hermanos, pues lo podemos ver en nuestras vidas, ¿no? La palabra de Dios realmente es una guía, como decía la hermana Lluvia, es una guía para llegar alguna vez, más bien para llegar a la vida eterna. Es ese camino, hermanos. No tenemos otra salida más que la palabra de Dios. Porque si nos basamos a los consejos de los malos, al consejo de los pecadores, más bien es al consejo de los malos, ¿sí? Si nos sentamos en la silla de burladores, ¿no? Y en el consejo de los pecadores, pues no vamos a salir de ahí, ¿no? No tenemos que estar en esa condición. En nuestra boca, hermanos, hoy tiene que haber palabra viva, palabra de edificación. Tiene que haber de nuevo en nuestro hablar. Pero aparte de todo eso, hermanos, tenemos que ser un testimonio que Jesucristo vive en nosotros. Nos han enseñado que tenemos que reflejar a Jesucristo en nuestro testimonio. Y si nos equivocamos, también tenemos que tener la humildad de pedir perdón a nuestro prójimo y a Dios. Entonces dice la palabra de Dios que vamos a ir prosperando poco a poco, poco a poco. Decía el apóstol Pablo cuando él, si leemos el libro de los Hechos, cuando él empezó su primera prédica o su primer sermón, dice que él también tenía miedo, que tenía nervios, pero dice, yo lo único que hice es hablar de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, yo también vengo a hablar de Dios y lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Hermanos, dice que seremos plantados. Yo siempre le digo a mis hijos, ¿has visto un árbol plantado junto a corrientes de agua viva? O a mis compañeros de trabajo, es un árbol frondoso, es un árbol que cuando sopla el viento hasta se mueve bien bonito, hermanos, da sombra, está fortalecido, ¿no? Lleno de vida, ¿no? Y ese es un árbol plantado junto a corrientes de agua vivas. Así es la palabra de Dios, hermanos. La palabra, dice la Escritura, que todo aquel que en él cree, desde lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva, hermanos, hoy es para bendecir, hoy es para edificar, hoy es para orar, como decía nuestra hermana Brenda, ¿no? Hay que orar, hermanos, por la gente necesitada, por la gente que necesita esa ayuda de Dios, ¿no? Yo hay en ocasiones que hasta me he puesto a orar ahí en la calle, hermanos, con mis compañeros de trabajo, pero cierro mis ojos y en el nombre de Jesús, cuando lo abrimos los ojos, veo lágrimas, ¿no? Dice Edgar, sentí algo bien bonito, ¿no? Y hoy veo el cambio. El cambio no va a ser tan rotundo, pero la palabra de Dios, mis hermanos, por lo menos la oración que yo le pido a Dios, el clamor que yo le pido a Dios es que cambie la vida de esos hombres, ¿no? Es un árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas que siempre está, hermanos, frondoso, lleno de vida y que siempre da fruto a su debido tiempo. Nuestra hoja, hermanos, nunca va a caer porque estamos en ese río de aguas vivas. Y todo lo que hace será prosperado en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, mi Señor. Gloria a tu nombre, bendito Padre. Gracias, Señor. Y esa prosperidad, hermanos, yo antes yo todo lo que veía en la Biblia era prosperidad, lo veía económico. Dije, ay, qué bueno. Dios me va a bendecir siempre en la lana, ¿no? No. Hoy yo le pido a Dios más prosperidad en mi vida espiritual y en mi familia. Que bendiga a todos mis seres queridos. Y yo sé que las promesas de Jesús se van a cumplir. Yo les puedo decir, mis hermanos, que yo he visto la prosperidad espiritual en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Hoy ya cuando yo salgo de su casa ya no tengo esas peleas, ¿no? Que se enojaban cuando yo me iba a la iglesia, que me decían unas cosas no agradables a Dios. Hoy me dice, ¿vas a ir a la iglesia? Sí, bueno, no te tardes, ¿no? Llega porque queremos esperarte para comer, cosas muy distintas, ¿no? Te traen las tortillas porque te vamos a esperar a comer. Por eso luego me salgo temprano, hermanos, porque si no traigo las tortillas no comemos en casa. Pero hoy, hermanos, esa prosperidad en la palabra de Dios a mí me ha hecho ser un hombre distinto, ¿no? Yo lo veo en el reflejo de hoy de mi esposa, hay amor en mi familia, ya no hay peleas, no hay esas desconfianzas. Yo antes me salía, hermanos, y yo creo que cada 5 minutos me hablaban por teléfono. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Hoy sabe mi esposa que es iglesia, trabajo, ¿no? Todo lo hago con temor a Jehová, hermanos. Esa es la prosperidad de Dios. En el 1:4 dice,
no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y hoy podemos ver, hermanos, yo sí he visto esas personas que no quieren salir de esa, pues que cuando les hablamos de Dios, hermanos, no quieren salir de esa condición, ¿no? Dicen, no, yo estoy así. Y a mí me va mal porque hoy no es buena temporada. A mí me va mal porque a todos les va a estar yendo mal, la situación del país está en una situación horrible, ¿no? Pero no reconocen que están alejados de Dios. Y yo he visto, hermanos, que esas personas que no aceptan a Dios, su caminar, su salud, su economía, sus negocios, se están yendo al suelo, hermanos, ¿no? Realmente la palabra de Dios se cumple, ¿no? Se cumple la palabra de Dios. Dice, en el 1:5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En el 1:6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino, más la senda de los, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, hermanos, ¿no? Y si nos vamos al Salmo 23, hermanos, pues ahí nos dice, ¿no? Todas las bendiciones que tenemos como hijos de Dios, ¿no? Permítame leer el Salmo 23, si no me equivoco es el 1:6. Porque, hermanos, me tardé más tiempo en hacer esto que no tienen idea, y para lo que vine tardarme aquí tan poquito. Pero hoy siento esa responsabilidad, ¿no? Antes yo cuando me tocaba un tema, pues dije, sí, a ver qué el Señor nos dice, ¿no? Hoy sí, a mí había esa responsabilidad. Yo quise tratar de expresarles todo lo que significa el Salmo 1 para mí, porque yo lo he vivido, hermanos. Del 1 al 6 yo he vivido ese Salmo 1. Me ha edificado, hermanos, me ha corregido, me ha redarguido, y ahora me sirve para mostrarles a muchas personas que somos sin Dios, hermanos, ¿no? El Salmo 23, 6, si no me equivoco, dice, ciertamente, hermanos, si nosotros somos esos hombres bendecidos, somos esos hombres bienaventurados, somos esos hombres que meditamos la palabra de Dios de día y de noche, somos esos hombres que daremos fruto a su tiempo. Dice que Salmo 23, 1 al 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días, mis hermanos. Son muchas las bendiciones. Por eso el Salmo 103 dice, oh alma mía, bendice a Jehová, y todo mi ser bendice tu santo nombre. Oh alma mía, bendice a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y el que sana todas tus dolencias. Bendiciones, mis hermanos. El siguiente texto que nos lo explica nuestro pastor Hansen. Ya. El hombre terrenal y el hombre le toca a usted. Gracias a ti, hermanos. Gracias. Está bien, hermano, ya me va aprendiendo ahí un poquito. Ya son las 11. Gloria a Dios. Muy bien. Gloria al Señor. Era Primera de Corintios, si no me equivoco, 15. Sí. ¿Me ayuda a leerlo alguien? Rápido. Ya vamos a acabar. Primera de Corintios 15, 47. 47 al 50. Amén. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también son los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Amén. En el Salmo 1, mi hermano Edgar ahorita nos habló acerca de tres personas, de tres hombres. El primero es el que es bienaventurado, amén, el justo. El segundo es el malo, ¿verdad? Que nos dijo el hermano que el malo, ¿qué característica tiene un hombre malo? Que no conoce, ¿sí? Que no conoce a Dios, que no conoce la palabra, que no tiene nada, que no respeta, ¿verdad? Prácticamente es completamente alejado, distante de. Amén. Alguien que se aleja es porque a veces está cerca y a veces está lejos. Pero este es distante, este es un extraño desconocido, ¿sí? El hombre malo. Y después nos habló de un hombre, no, de un pecador. Amén. Un pecador, y nos dijo el hermano Edgar que un pecador es aquel que conoce su condición, conoce que está transgrediendo la ley del Señor, está transgrediendo la vida de Dios, está transgrediendo, él sabe que está en un error, él sabe que está mal, pero no quiere alejarse de eso, no quiere salir de eso. ¿Sí, amén? Y aquí, en esta parte, 1 Corintios 15, nos habla solamente de dos tipos de hombres. Y aquí lo que nos está enseñando es la naturaleza, dos tipos de naturalezas para estos tres hombres. Porque aquí la naturaleza que nos está diciendo es la naturaleza terrenal y la naturaleza espiritual, ¿sí? O celestial. Aquí nos lo dice en el 47 y en el 48. Nos describe ambas naturalezas, la naturaleza celestial y la naturaleza terrenal. Amén. La terrenal es aquella con la que fue creado el primer hombre. Y el primer hombre fue Adán. Amén. ¿De dónde sacaron a Adán? Del polvo. ¿Y por dónde se iba a arrastrar? ¿Por dónde iba a caminar? ¿De qué iba a comer la serpiente? Del polvo. Es decir, la primer naturaleza terrenal tiene un entorno, tiene un contacto directo con esta tierra. ¿Sí, amén? Tiene un contacto, la naturaleza terrenal puede escuchar a la serpiente, puede escuchar hablar a lo que le va a hacer daño. Amén. Pero la siguiente naturaleza viene con otro hombre, con el segundo hombre, ¿verdad? Ahí lo habla. Y ese segundo hombre, ¿quién es? Cristo Jesús, ¿verdad? Que no fue concebido por voluntad humana, sino por voluntad de Dios divino. Es decir, su naturaleza estaba conectado con lo divino. Él no fue formado del polvo. Él no fue formado del polvo. ¿A quién formaron del polvo? ¿A Adán o a Eva? A Adán. ¿Y Eva de dónde salió? De su mismo cuerpo. Ya no salió del polvo. Y a Jesús cuando fue concebido, no fue concebido por José. Él fue sacado de su madre nada más. ¿Sí, amén? La parte terrenal él no la tenía en su genética. Jesús no tuvo la parte del polvo. Por eso la serpiente no tenía ninguna autoridad sobre de él. Por eso el Señor no tenía ningún tipo de relación
con la serpiente o con Satanás en el desierto. Por eso es que él sabe y él no se deja tentar. Él no deja que su naturaleza sea tentada por una naturaleza que es de esta tierra. Amén. Que está destituida de la gloria de Dios. Estas dos naturalezas se pueden atribuir a estos tres tipos de personas. Puede haber bienaventurados con naturalezas terrenales. Y puede haber bienaventurados con naturaleza celestiales. Cuando alguien yo sé que le va bien, alguien conoce a alguien que no es cristiano. Hace rato mi hermano Edgar decía, ¿verdad? Tal vez no conocíamos esto, pero había ya un destino para nuestra vida. Amén. Tal vez no dentro de la iglesia, tal vez no conociendo al 100% la palabra del Señor, pero había un acercamiento a las cosas de Dios. ¿Sí, amén? Tal vez en la iglesia tradicional, tal vez alejado, pero no sé si usted conoce a alguien que le va bien y no conoce de la palabra del Señor. Ese es un bienaventurado. ¿Por qué? Porque hace las cosas bien. Hace cosas buenas y pues lo que siembras, eso vas a cosechar. Pero tienes una naturaleza ¿qué? Terrenal. ¿Por qué? Porque solamente estás esperando cosas terrenales, es decir, del polvo. ¿Bien? Que tienen un principio y tienen un final. Pero cuando ese ser bienaventurado entonces se transforma, tiene una transformación, porque por medio de Cristo Jesús, la palabra nos habla y nos dice que somos herederos y coherederos juntamente ¿con quién? Con Cristo Jesús. Por medio de Cristo, entonces nuestra naturaleza deja de ser de esta tierra, deja de ser del polvo y nos convertimos en una naturaleza celestial o espiritual. Amén. Cuando empezamos a mirar una naturaleza espiritual, comenzamos a tener un contacto directo con Dios. Dejamos a un lado porque aunque es importante para nuestra vida, lo terrenal es importante porque pues necesitamos una casa para vivir, necesitamos un trabajo, necesitamos economía, necesitamos salud, necesitamos comer. Pero no se convierte en mi situación o mi estado principal de bienestar, sino que nos habla la palabra y nos dice que en la ley del Señor haya su delicia, su deleite. Bien, estamos meditando y entonces decimos, si hoy tengo esto, no es porque yo soy el bueno, sino porque Dios es bueno, por su misericordia, por su fidelidad, porque comenzamos a mirar la naturaleza con otros ojos. Ya nuestra naturaleza cambia, ya nuestra naturaleza es sobrenatural. Amén. Y este primer hombre va a conocer, aunque sea bueno, sea malo o sea pecador. Porque esos tres personas tienen que ver con el sacrificio de Cristo, con la obra de Cristo Jesús. Alguien es bienaventurado por medio de Cristo Jesús. Alguien es malo porque no conoce a Cristo Jesús. Y alguien es pecador porque conoce y no se quiere acercar a Cristo Jesús. Esa es la obra de Cristo. Pero las naturalezas nos corresponden a nosotros. ¿En dónde quiero poner yo mis ojos? En el terrenal, que el terrenal va a tener un principio y todo va a tener un final. Va a saciar una necesidad por un tiempo, pero por otro tiempo va a perecer. Y el celestial, continuamente, él no se corrompe. Él sabe que en el Señor está su delicia, está su deleite. Amén. Él sabe a quién acercarse, sabe en qué momento llegar y sabe cómo tomar de lo que le corresponde. Amén.
Gloria al nombre del Señor. Muy bien, vamos a ponernos de pie, hermanos amados, vamos a ser despedidos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, vamos a ser despedidos. Mi hermano, le regalo uno de estos. Hermana Clau. Esos son unos algunos llaveros que el día martes me los regaló el apóstol Carlos Quiroa y me dijo, llévaselos de bendición a la iglesia. No me dio muchos, me dio poquitos, pero me dijo, llévaselos al equipo. Bien. Y que se recuerden que sea una señal como de recuerdo, que cada vez que miren eso no como amuleto, sino como un recuerdo de que los 7 espíritus de Dios están sobre de ustedes. Amén. Entonces, con mucho amor y cariño, pues se los obsequio. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que tú nos das, mi Dios, de estar aquí en tu casa, mi Dios. Gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas, Señor. Gracias porque traes, Señor, el alimento conforme, Padre bueno, conforme, Señor, a tu corazón. Hoy, Señor, gracias, Señor Jesucristo, por permitirnos alabarte, por adorarte, Señor. Gracias por permitirnos estar en comunión, Señor, unos con otros, Padre Santo. Hoy te agradezco, Señor, por los que estamos aquí y por los que no han podido estar. Hoy, Señor, mi Dios, envía tu palabra, envía tu poder, mi Dios eterno. Envía tu gracia, Señor, envía, Señor, tu misericordia. Envía un día de misericordia, Señor Jesucristo, para aquel que necesita, mi Dios eterno, un milagro, Señor, poderoso de parte de ti, de parte de tu mano, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Señor, mi Dios, tu corazón, mi Dios eterno, puesto, Señor, sobre este lugar. Tus ojos en fuego, mi Dios eterno, puestos sobre cada uno de nosotros, mi Dios. Hoy, Padre Santo, envía, Señor, tu gracia, envía tu favor, envía tu misericordia, y que cada uno de nosotros podamos hallar, Señor Jesucristo, esa bienaventuranza, Señor, de tu parte, esa bienaventuranza, Señor, con una naturaleza, Señor, celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hoy, mi Dios eterno, te pedimos perdón, mi Dios amado, si es que necesitamos, Señor, entrar delante de ti. Hoy, mi Dios, te pedimos perdón, Señor, por nuestra rebeldía, por nuestra impiedad, Señor, mi Dios. Te pedimos perdón, Señor Jesucristo, por alejarnos, Señor, de ti. Hoy, Señor, queremos estar dentro, Señor, de tu corazón, dentro de tu misericordia, dentro de tu favor. Y hoy, Señor, que estamos comenzando, mi Dios eterno, ponemos en tus manos, mi Dios amado, este tiempo, mi Dios, este tiempo, Padre Santo, en el que vamos a comenzar a caminar, mi Dios eterno, este cambio, mi Dios eterno, esta nueva naturaleza, Señor, en la cual vamos a entrar, mi Dios eterno, te lo ponemos en tus manos, porque tú has tenido, Señor, a bien traer tu favor, Señor Jesucristo, traer tu misericordia, mi Dios, aquí a tu casa, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Haz, Señor, entender nuestro corazón. Haznos, Señor, fructificar. Haznos, mi Dios eterno,
crecer, Señor, y fortalecernos, mi Dios, a través, mi Dios, de la alabanza, de la adoración, Señor, de la oración, de la palabra, de la intercesión, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que bien y la misericordia del Señor nos sigan todos los días de nuestra vida. Y en la casa, Señor, de mi Padre, en la casa del Padre Celestial, moremos por largos días, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Estamos despedidos, hermanos amados. Dios le bendiga grandemente. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor esté con ustedes. Nos vemos el día domingo, hermano.